yo soy súper fan de las hamburguesas, las malteadas, los hot dogs y muchas otras cosas, Alicia. Más. Pero la verdad es que siempre me da mucha culpa. Muy buenos días, Hola, Alicia. ¿cómo estás, mi querido Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar por aquí, porque hoy tenemos un tema muy especial, los 60 años icónicos, años donde se vivieron muchas cosas y la comida, por supuesto, es un tema también en estos años. ¿Se acuerdan de estas cafeterías donde pues los meseros, las Andaban meseras? en patines. Claro, ¿no? Con estas charolas y lleno de malteadas, ¿no? Tenían que tener un equilibrio increíble para poder hacer eso. Claro. Qué impresión. Sí, Y claro. eso marcó precisamente esta década. Sí, y fíjate que en su inicio estos alimentos, pues su diseño nutricional pues no era malo, era simplemente pan, le poníamos una porción de carne, un poco de queso, jitomatito y tan, ¿no? Claro. El tema fue que la cosa, conforme fueron pasando los años, se fue modificando, fue evolucionando o involucionando, no lo sé yo, porque estas ahora las puedes conseguir con 2, 3 carnes, con tocino, con 3 aderezos, con doble porción Las de papas, sí, por doble porción de queso, y entonces hicieron un alimento muy calórico. Y dudando que sea carne 100% y sean alimentos ya procesados, ¿no, Alicia? Pues o bueno, sea, ya con dependiendo. muchas cosas. Sí, mira, el industrializados. tema de la carne molida, amigos, tengan muy en cuenta este punto. No es lo mismo que tú tengas una porción magra de carne, que es magro, que esté libre de gordo, de piel, de otro tipo de partes del animal. el músculo puro, que ¿no? sea el músculo puro, que Exacto, tú la muelas exacto. y te hagas una carne increíble y deliciosa y baja en grasa y pura proteína. ¡Qué maravilla! Claro. Eso, en tu Entonces, casa. yo lo que quisiera hacer como mucho énfasis es que este tipo de alimentos no hay que hacer un escándalo por el consumo, ¿no? Podemos hacer unos verdaderos manjares, platillos, disfrutarnos una rica hamburguesa, pero hay que tomar en cuenta ciertos puntos. Sí, sabiéndola, pero sí, sabiéndola comer, sobre todo porque hay unos paquetes que se agrandan, ¿no? Ajá, Y entonces exacto. ahí es cuando ya empiezan más calorías. Hay un eslogan, por ahí un eslogan que dice, por 10 pesos más agrandas tu combo y agrandas tu cintura. Entonces, tengamos cuidado ¿Cómo con podemos eso. hacer una hamburguesa que sea nutritiva, que sea saludable y que no nos escandalicemos por un alimento que en realidad puede ser muy nutritivo, según lo que nos dices, Alicia? Bueno, definitivamente sí lo puede ser, porque si nos fijamos, este alimento incluye los 3 grupos de alimentos, ¿no? Incluye los cereales en pan, incluye proteínas de origen animal en la carne y en el queso, ¿Y el e jitomate? incluye verduras. Entonces, lo podemos hacer muy nutritivo. Fíjense ustedes, vamos a empezar por la carne. Vamos a usar una carne magra si la preparamos nosotros. Vamos a preparar una carne magra y en lugar de hacer con toneladas de aceite, vamos a usar una parrilla y hacemos esta tortita de carne grill. Ahora bien, vamos a hacer un alimento alto en fibra y en vitaminas. Miren esa imagen que está en Es una pantalla. delicia. Le ponemos pepinos. de mesa. Fíjense ustedes, tiene pepinos, tiene jitomate, lechuga, Lechuguita. cebolla. Le podemos incluso agregar espinacas y otro tipo de verduras y hacer algo que tenga mucho más color y que esté vistosa. Sí. Otra recomendación, el tipo de queso. Hay quesos que son sumamente altos en grasa, por ejemplo, el queso tipo americano, el queso amarillo. Podemos usar otras opciones, digo, no vamos a pedir que le pongan requesón, ¿verdad? O panela, porque que pues no o quedaría, panela, ¿no? Pero Claro. sí podemos usar el clásico quesillo que se usa en las tortas, que queda como gratinadito. ¿Como Oaxaca? Como Oaxaca, que queda buenísimo. qué Podemos rico. ponerle queso, la carne, bastantes verduras y ojo, también para las calorías, pues las raciones, ¿no? Porque si le ponemos 3 carnes y 8 variedades de queso, ¿no? Lo podemos hacer todavía mejor poniéndole un poco de aguacate. Eso, Sí. Alicia. Y aderezo, pues bajo en grasa, ¿no? Y ahora Entonces, se puede suplir, he visto que suplen el pan por 2 hojas de esta lechuga que es romana, creo. sí, también hay unas Sí, versiones. bueno, ya sería muy, a lo mejor a los niños no les llama la atención, pero si tú quieres verte muy Fíjate acá, que pues, sabe muy bueno. Ya en algunas cadenas te ponen el pan en lugar hecho con, bueno, la forma del pan con lechuga y queda delicioso. Muy bien.